Hoy quiero enseñar un tema que he titulado La paradoja paulina. No suena así como muy espiritual y cuando uno lo lee no es que usted se estremezca de poder y de unción y de gloria. Pero ya en la medida que vamos a ir estudiando el tema, nos vamos a dar cuenta de esta paradoja del apóstol Pablo. Y antes que nada, pues, recordarles que la paradoja es una figura literaria, una manera muy interesante de comunicar con fuerza una idea. Se define como un dicho aparentemente contradictorio a la lógica. Una paradoja es una figura de pensamiento que consiste en emplear expresiones o frases que envuelven una contradicción. Eso es una paradoja. Cuando uno usa un lenguaje que dentro de la idea que usted aparentemente lee, dice, pero esto no tiene sentido, o esto es incoherente, o no le encuentro razón o explicación. Pero la paradoja es precisamente para captar y llamar la atención del lector. Y en ese sentido, Pablo tuvo en muchos de sus escritos muchas paradojas. Entre ellas vamos a estar entrando en una. Dice en 2 Corintios capítulo 12, versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Lo lógico o lo coherente es que si una persona, vamos a decir que alza pesas, quiere ser fuerte, pues tiene que acudir ¿a qué? A más peso. Y en la medida que la persona quiere ser más fuerte, tiene que levantar más peso para ser más fuerte. Y en los sentidos propios de cada uno de los deportes, para poder ser una persona con contundencia, tiene que practicar más de lo que se está queriendo lograr para poder que el cuerpo adquiera la musculatura o los movimientos necesarios para poder ser fuerte a la hora de competir. Pero cuando se habla precisamente de los problemas, de las luchas, de las tensiones, de las situaciones que a veces vivimos, ya es otra cosa. Ya usted, en la medida que va teniendo una serie de experiencias nada agradables, problemas en el hogar, problemas en el trabajo, que por aquí, que por allá, en la medida que usted va teniendo eso, se va de alguna manera autoconvenciendo de que usted está como que de malas. No, es que a mí como que las cosas no me salen. Y entre más problemas tengo, más me deprimo. Y entre más situaciones difíciles de resolver me pasan, entonces es cuando yo menos fuerza tengo. Y en ese sentido, pues uno va, según Pablo, a entender que hay en medio de los problemas y en medio de las dificultades, hay una manera de Dios llevarnos a ser fuertes, a ser personas con una fe determinante, con una situación propia de lo que se va a enseñar hoy. Bien, entonces la pregunta es, ¿cómo se entiende eso de que cuando soy, ¿qué? Cuando soy débil es porque soy. Cuando yo soy débil es porque soy fuerte, o porque soy fuerte entonces soy débil. ¿Cómo se entiende eso? Vamos a entrarle ahí. Primero, esto implica que cuando soy fuerte, entonces soy débil. Es decir, que cuando yo soy fuerte, debería ser fuerte. Cuando yo soy, digamos, fortalecido,
entonces tengo los recursos para ser fortalecido. Pero Pablo dice, no, cuando usted está fuerte, es ahí que usted verdaderamente es vulnerable. No porque de alguna manera usted tenga todos los elementos a su favor y pueda presumir, no, yo tengo trabajo, a mí que me van a echar del trabajo, yo que voy a quedar endeudado si yo gano 3,000 mensual, que yo voy a quedar sin coche si yo tengo las conexiones. Cuando uno tiene todos los elementos a su favor, uno está fuerte, pero ahí es donde Pablo quiere llevarnos, porque nosotros confiamos no en las cosas que tenemos, sino en el Dios que nos da las cosas. Entonces nosotros muchas veces depositamos nuestra confianza cuando logramos tener ciertas cosas a nuestro favor. Y en la medida que nosotros vamos adquiriendo ciertas cosas propias de la vida, como que ya a Dios no lo necesitamos. Fíjese que en estos países, que la mayor parte de la gente tiene sus dos casas, una casa en la ciudad y otra casa en el campo, que están enseñados, todos los años se van de vacaciones. Bueno, los ricos suelen irse de vacaciones y todos los años cambian de coche y todos los años viven una... Esa gente, a sí mismos, se llenan de tanta seguridad de estar bien que a lo último no necesitan de nada ni de nadie. Y cuando se llega a esos niveles, no se tiene la más mínima intención de invocar el nombre de Dios. Entonces Pablo en ese contexto nos va a meter para que reflexionemos. Hechos 9, 4 al 5. Ustedes saben lo que pasó con Saulo de Tarso. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, lo primero que el Señor va a tratar con el apóstol Pablo es que él empieza a entender que todos los recursos que Saulo de Tarso tenía, era fariseo de fariseos. Era dentro del contexto del judaísmo una persona de respeto, de autoridad. Acuérdese que Saulo de Tarso fue el que consintió con la muerte de ¿qué? De Esteban, y estaba involucrado precisamente con la idea de perseguir a los cristianos donde él iba. Entonces iba camino a Damasco, entonces pidió cartas de los que tenían el poder y le dieron cartas para que si en el camino encontraba algún cristiano lo encarcelaba. Entonces cuando se presenta todo ese nivel de privilegio y todo ese nivel de autoridad y de poder, en ese momento donde se es fuerte es donde más débil se está. ¿Por qué? Porque cuando uno considera que tiene todos los elementos a su favor y la confianza puesta en las cosas temporales, esas cosas en algún momento dejan de estar. Esas cosas en algún momento desaparecen. Y cuando usted menos piensa, se da cuenta que esa supuesta fuerza y estabilidad que tenía no era sino que humo. Y Pablo va a aprender, o Saulo de Tarso va a aprender, y el Señor le va a enseñar lo que eso significa. Vamos a ir adelante. En 2 Corintios 12, del 1 al 7, dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Entonces, en esta parte, cuando nosotros leemos que le fue dado un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, es la manera o la forma como Dios está haciéndole ver a Saulo de Tarso o a Pablo lo frágil que es. Y si él todavía no ha quebrado o no se ha quebrantado, va a tener que entender que la debilidad en Dios es más fuerte que la fuerza. Que la debilidad que uno vive en Dios, cuando uno está
quebrantado, cuando uno está humillado, cuando uno verdaderamente en medio de la necesidad se postra de rodillas, cuando uno tiene una situación que no puede controlar, que no puede dominar, y eso lo lleva a uno a quebrantarse delante de Dios, ahí es donde la debilidad se convierte ¿en qué? En una fuerza. Quiero que piense por un momento vamos a decir, ritmo de comunión con Dios. Usted lee la Biblia y la estudia todos los días. ¿Está usted en su lugar secreto, íntimo, personal, en oración? ¿Está usted constantemente en una búsqueda de fortalecer su fe por medio del entendimiento de la Escritura? Realmente, cuando usted vive situaciones que aparentemente no necesita de Dios, ¿invoca el nombre de Él o no lo invoca? ¿Será que cuando usted van pasando los días, los meses, los años y usted va adquiriendo cierta seguridad dentro del campo laboral, usted invoca a Dios como lo hacía antes o ha ido perdiendo esa sensibilidad, esa comunión, ese es estar dependiendo de Dios aunque uno lo tenga todo? En función de eso, nosotros vemos al apóstol Pablo afinar ese pensamiento. Entonces, cuando soy fuerte, ahí es donde verdaderamente estoy en debilidad. Y cuando estoy débil, frágil, que realmente no la tengo toda conmigo, cuando viene una enfermedad que uno dice, wow, ¿qué será lo que me pasa? O esta enfermedad no dan la solución de esta enfermedad. O usted al contrario dice, no, eso me operan y los médicos ya resuelven y yo no tengo que complicarme con eso. Hoy la ciencia ha avanzado tanto que ¿Será que usted ahí en ese momento está expresando que no necesita tanto de depender de Dios y que todo lo tiene resuelto? Eso es lo que Pablo llama debilidad en medio de la fortaleza. Seguimos. Segundo, cuando Pablo dice, entonces cuando soy fuerte soy débil, dice, esto implica que para ser fuerte no debo serlo. Otra vez, esto implica que para ser fuerte no debo serlo. Es decir, si yo quiero ser fuerte, no debo buscar ser más fuerte, porque en mi fortaleza yo estoy generando dependencia de eso, de lo que me hace fuerte. Ahora, si a usted lo hace fuerte el estar en una comunión constante con Dios, con su palabra, y se fortalece, usted está ahí seguro. Pero si hay algo que lo hace fuerte a usted, que no sea Dios, usted se está metiendo en problemas. O sea, está perdiendo eso que tiene que haber en cada uno de nosotros, como es estar seguros que Dios lo va a resolver todo. En Lucas 22:31 dice, y dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Entonces, cuando leemos un poco la historia o la vida de Pedro, Pedro era el dueño de una embarcación. Pedro no era cualquier pobretón. Él tenía bajo su control o arbitrio pescadores y era reconocido como una autoridad en el gremio. O sea, Pedro no era un pescadorcillo por ahí con una caña de pescar, ¿no? Él tenía su embarcación, y tener su embarcación en el tiempo en que uno lee los evangelios era una persona que tenía una posición, unos recursos. Es más, Pedro aventaja a los demás, a su hermano Andrés y a Juan y a su hermano, los aventaja precisamente porque él era el dueño de la barca y era el dueño de las decisiones que muchas veces tenían que darse en algunos momentos. Él era el que salía de primero. Pedro era tenía un temperamento, ¿cómo se llaman? De esos coléricos, de esos acelerados, que si había que dar una respuesta, él estaba de primero, que si había que salir, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre él salía primero. Cualquier cosa daba a entender que Pedro era una de esas personas
con brío, con fuerza, con determinación. Y aquí el Señor le dice, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Yo no quiero usar este texto para establecer una normativa, pero hay momentos, hermanos, en que nosotros nos vamos llenando de tanto, ¿cómo se llama eso? Orgullo o arrogancia, o nos vamos convenciendo a nosotros mismos que, bueno, no pasa nada, hace tiempo no voy a las reuniones, no leo la Biblia, no oro, a mí no me pasa nada. Yo estoy, cuando uno cae en todo ese, digamos, descuido espiritual, viene un zarandeo, viene una situación que te pone contra la pared. Uno no quiere que un hijo de uno se le enferme, pero se enferma un hijo y se pone grave. O cualquier situación pasa donde usted va a quedar al descubierto, y es ahí donde usted despierta y reacciona. Entonces se da cuenta que en lo que usted pensaba que tenía su fuerza, ahí eso lo estaba haciendo ¿qué? Débil. Ustedes recordarán la historia de Sansón con Dalila, en virtud precisamente de lo que Sansón pensaba que era su fuerza. Y cuando él pensó que podía controlar a los filisteos y tenía toda la fuerza, es cuando más débil estaba. Entonces, Pablo sigue matizando esta verdad. En 1 Pedro 5, versículos 6 y 7 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es un versículo que repetimos muchas veces. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que Él os exalte. Ahí hay una paradoja. ¿Cómo yo soy exaltado? Cuando me humillo. ¿Y cuando yo soy humillado? Cuando me exalto. ¿Cuándo es que yo pierdo? Cuando intento ganar. En la Biblia uno va a encontrar esas paradojas. Uno gana la vida cuando la pierde. Y uno pierde la vida cuando intenta ¿qué? Ganarla. Eso es lo que el Señor insiste en algunos textos, que nosotros debemos tener plena conciencia en qué estado espiritual de comunión con Dios, con Él, estoy yo. Y siempre estar cuidando, velando por eso. Bien, entonces el humillarse es parte precisamente de lo que aparentemente se ve como una debilidad. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo, lo más humillante es humillarse. Cuando uno considera que el ser en el trabajo de pronto considerado como que, este no se entera. Cuando uno en estos países que piensan que nosotros porque venimos de América Latina y que allá pues de alguna manera no se estudia, no se prepara la gente, o a veces hay ciertos contextos donde nos quieren hacer, incluso ustedes mismos saben, dentro del contexto del trabajo, que a veces son mirados como ciudadanos de segunda categoría y son a veces tenidos en cuenta de esa manera. Para esa, digamos, situación que a veces vive uno, en la que uno no lo tiene todo aquí en este país y uno guarda silencio. La Biblia dice, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando uno de alguna manera cede y no crea problemas, no confronta, sino sencillamente da un espacio para que el otro piense que él es el que controla, el que domina, y que nosotros prácticamente no estamos, Dios con el correr de los días, meses y años nos va estableciendo en este país. Cada uno de ustedes cuando llegaron no tenían trabajo, no tenían estudio, no tenían la estabilidad que ahora se está dando poco a poco. Y todo eso ha sido ¿por qué? Porque en nuestros países habían necesidades. En nuestros países estábamos y nuestros países
tiene una situación muy, muy frágil. Por eso hemos venido a estos países a buscar que se nos mejore nuestro estado de vida. Pero cuando llegamos nos damos cuenta que no teníamos nada ni tenemos nada. Es como, por ejemplo, ahora con el tema de nuestro local y los recursos. No tenemos recursos para comprarnos un local. Somos un grupo que a la hora de la verdad no tenemos la forma de hacerlo. En esta escasez que tenemos es cuando más confiamos en quién, en Dios. Y en esta escasez es cuando empezamos realmente a tomar conciencia de qué es lo que realmente queremos. Si queremos ser una congregación que nos estabilicemos e invirtamos y demos a la obra, o qué es en realidad lo que queremos hacer. Por ejemplo, en el caso mío, ¿qué es realmente lo que yo quiero? Alborotar el avispero y luego irme para otro lado, o quedarme aquí y ver hasta cuándo estabilizamos una congregación que sea punta de lanza en cuanto a interpretación de la Escritura para mucha gente en esta ciudad. Yo soy de los que creo y tengo la convicción que nosotros tenemos un llamado de parte de Dios para dejar un perfil en esta ciudad de intérpretes de la Escritura. Ese es nuestro ADN. Entonces, no tenemos recursos, no tenemos la forma. En medio de esto que es tan débil para nosotros, nos hacemos ¿qué? Fuertes, confiando que Dios hará algo, que sucederá algo para nuestro bien y para la obra que el Señor hará. Y cuando eso se dé, entonces diremos, Dios está con nosotros. Y eso nos hará más fuertes. ¿En medio de qué? De tanta debilidad. Bien, seguimos. ¿Cómo llego yo a ser fuerte? Según Pablo. Pastor, es que yo quiero ser una persona con una estabilidad emocional tenaz, que no me mueva nada. Pastor, ¿cómo logro yo en medio de la presión mantenerme firme? Yo les digo, hermanos, y yo creo que ya lo he mencionado varias veces, que yo he sido zarandeado como a trigo. Cuando a nosotros nos pasó todo lo que nos ha pasado, en cuanto al local, en cuanto a la economía, en cuanto a situaciones familiares y todo eso, cuando uno vive todo ese cuadro de cosas, uno no sabe qué tanto tiene verdaderamente de Dios cuando está bajo el fuego cruzado. Y uno no sabe qué tanto significa Dios para uno, sino cuando uno está bajo presión. Y Pablo lo que quiere es que aprendamos esa dinámica divina. O sea, Dios no va a cambiar el llevarnos a nosotros en una alfombra en la que no nos pase nada, no nos suceda nada. No, esa fe que se supuestamente mantiene sin problemas, sin presiones, es una fe que no crece, una fe que no conoce al Dios de la Biblia. Ustedes saben que del Antiguo Testamento hasta el Nuevo, por ejemplo, en el caso del pueblo de Israel saliendo de la esclavitud egipcia, pasando por el desierto del Sinaí, entrando a la tierra prometida, todo fue un proceso de estar bajo presión, de enemigos atacando, gente muriendo, en una tensión constante. Y el pueblo llegó a ver la gloria de Dios porque estaba en medio de las situaciones complejas. Nunca el mar se hubiera abierto en dos si no hubiera tenido Israel al ejército egipcio viniendo contra ellos y a la derecha y a la izquierda el desierto con todos los ancianos y los niños caminando. Nunca se hubiera abierto el mar y nunca Moisés hubiera llegado hasta el mar y hubiera extendido la vara que llevaba en su mano para ver que el mar se hubiera abierto en dos si no hubiera estado bajo una situación verdaderamente de crisis. Entonces, uno en cuestión de saber hasta qué punto Dios está con uno en realidad. Pastor, ¿cómo sé yo que Dios es real? Hermano, no hay otra forma sino pasar por el desierto. Por eso es que el rey David dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, yo estaré ¿qué? Seguro, confiado. ¿Por qué? Porque Él está
conmigo. No temeré. Es la máxima del rey David porque ha conocido a sus Dios. Entonces, ¿cómo llego yo a ser fuerte cuando me glorío en mis debilidades? Según Pablo. Aunque yo quiero ser fuerte y tener un carácter firme. Por ejemplo, la gente piensa, cuando me ve a mí, y yo sé que le pregunto, y ustedes cuando me miran de allá para acá, piensan que yo tengo un carácter fuerte, templado, o tendrán la opinión de que el pastor no lo dobla nada, el pastor es firme. Mentiras. Creo que me considero la persona más frágil de esta congregación. Solo que el rostro no me ayuda para mostrar la procesión. Pero yo sufro mucho. Aunque usted piense que no, sufro bastante. Y me deprimo bastante. Y tengo estados emocionales intensos de tristeza, de estar de rodillas llorando delante del Señor. Solo que tengo una ventaja, que nadie se entera. Nadie se entera. ¿Por qué, hermanos? Porque ahí en la fragilidad que uno experimenta, conoce uno verdaderamente a Dios. Yo sigo al Señor no porque me lo enseñaron, ni porque la religión es la que se ancló en mi cabeza y yo sigo al Señor porque sé que Él está conmigo. Y aunque venga la situación que venga, hasta el último segundo en esta temporalidad, yo confiaré en Él, porque Él ha estado conmigo en los momentos más difíciles. Voy a contarles un par de experiencias. Yo fui tomado por la guerrilla de mi país 8 horas. Yo iba por un río que se llama en Colombia el río Magdalena. Y cuando yo iba con mi acordeón, iba a predicar la palabra en un pueblo y me cogió la guerrilla. Sacaron a unos pasajeros para un lado y a mí me sacaron para otro. En ese momento empezó la balacera. En ese momento yo vi, como al estilo ese de la película de Rambo, cuando sale un helicóptero así, y claro, todos los que estábamos ahí de cara al ejército éramos guerrilleros, los que estábamos ahí eso se llama una chalupa, un barquito pequeño en medio del río Magdalena, y empezaron a disparar. Y curiosamente salimos corriendo, pero yo salgo corriendo y justamente el que iba delante mío era el comandante. Iban dos de ellos protegiéndolo y yo corriendo, y resulta que le estaban dando candela a ese hombre y yo en la misma dirección. En medio de eso, hermanos, uno sabe, y en medio del fuego cruzado uno sabe que Dios está con uno. Ahí al lado derecho cayó el primer guerrillero, después más adelante cayó el otro. Yo me hice al lado de una palma de plátano y me hice ahí y me quedé quieto. Y después un guerrillero me hacía señas que no me moviera, que me quedara quieto. Y el helicóptero pasaba así. A mí me pudieron haber matado en ese momento. También tuve la experiencia de estar en una tribu indígena llamada los Catíos en mi país. Y cuando yo iba a esa tribu, me encontré en el camino más de 200 hombres armados. Estaban transportando marihuana de Colombia a Panamá. O sea, que el pasar marihuana por todo el tapón del Darién, eso es una zona muy peligrosa. Yo estaba metido en esa zona. Y esos 200 hombres armados y estaba un comandante. Cuando yo vengo, el comandante me dice, usted es el pastorcito que me le está cambiando la mentalidad a los indígenas para que no me cultiven marihuana, ¿no? Y yo solo, con la Biblia, por allá, y le digo yo, me le acerqué y le dije, no, yo lo que hago es obedecer a Dios, y el Señor está conmigo, y empecé yo a hablarle al hombre. Y el hombre se pegó una enojada tan tremenda, y dijo, vea, este pelado que no tiene sino una Biblia en la mano y me estáis que confrontando a mí, que tengo 200 hombres armados, esta es la gente que necesitamos, decía el hombre. Pero yo más asustado
Entonces, en medio de uno de los momentos difíciles que uno pasa, uno sabe que Dios ha estado y que Dios lo ha cuidado a uno, que si no hubiera sido por el Señor, a uno lo mata. Entonces, hermanos, cuando nosotros somos fuertes, cuando nos gloriamos en las debilidades, cuando usted es capaz de decir, no tuve trabajo en España, no tuve ni siquiera dónde dormir, tuve una escasez y estando en medio de todo eso, Dios fue mi provisión. Alabo y glorifico el nombre de Dios porque estando en esta situación, Dios me dio la victoria. Ahí es donde uno empieza a ser fuerte. No eso de que, no, yo he llegado a España, me ha tocado trabajar y vea, yo me la he currado toda y esto y lo otro. ¿Y Dios qué? ¿Y la gloria a Dios dónde está? El reconocer que el Señor ha sido nuestro amparo, nuestra fortaleza. Ahí está realmente la fortaleza de nuestro ser. Reconocer cada milésima de segundo que el Señor ha estado con nosotros. Entonces, cuando yo soy fuerte, cuando me glorío en las debilidades. Cuando yo he estado en un hospital enfermo a punto de morir, cuando yo he estado en el quirófano de un hospital para ser operado porque me quedan unos segundos de vida y estar sobre la mesa, ahí uno sabe que Dios ha estado. Ahí es donde uno sabe que Dios es real. ¿Por qué, hermanos? Porque en medio de esa debilidad, donde ni el dinero, ni los estudios, nada le sirve a uno, solamente ahí en ese momento, el único que lo saca de esa crisis a uno es el Señor. Cuando usted sabe perfectamente que hay ciertas cosas que controlan su vida, que sujetan su vida al arbitrio de eso que de alguna manera lo pone a usted en jaque y usted no es capaz de decir, como el que cuando llega por primera vez a Alcohólicos Anónimos, lo primero que debe decir un alcohólico es, yo soy alcohólico. Lo primero que uno tiene que decir cuando viene a presentarse delante de Dios es, yo soy pecador. Si usted cuando viene por primera vez delante de Dios no reconoce su fragilidad, su pecado, hace a Dios mentiroso. y está con eso tratando de decir, Dios, yo vengo pues como parte de la tradición, de la cultura, pero no es que a mí me haga mucha falta. Yo, cada milésima de segundo de mi vida, estoy dando gracias a Dios. Señor, gracias por esto, gracias por lo otro. Señor, gracias, gracias. Reconozco que te necesito. Gracias, Señor. Eso a uno, cuando se gloria en la debilidad, lo hace más fuerte a uno. Otra vez, el apóstol dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Bien, las debilidades del apóstol. Vamos a ver. Segunda de Corintios 11, 24 al 27. Las debilidades del apóstol. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. De los judíos. Si hay una etnia que tiene una manera muy violenta de tratar a través de la historia el tema de la fe, son los judíos. Ellos matan al que sea cuando alguien intenta pasar por encima de sus creencias. Dígame, ¿cuánto el apóstol era capaz de salirse de este castigo de 40 azotes menos 1? No era capaz. Estaba imposibilitado. Cuando uno está en una situación que uno no puede hacer nada, que no puede hacer nada, ¿qué puede hacer? Nada. Pablo va a presentar sus debilidades en una serie de experiencias donde no podía hacer nada. ¡Me enojo! No le resolvía nada. ¿Le pego 3 gritos? Tampoco.
5 veces he recibido 40 azotes menos 1. ¿Y qué hizo el apóstol? Guardar silencio. Otra vez, 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Todo eso, si usted lo lee bien, el apóstol no tenía la forma de salirse del problema. No tenía las fuerzas para evadir la persecución. No tenía la fuerza para enfrentar el poder el poder religioso que estaba sobre él. No tenía la fuerza para poder controlar ni siquiera el poder que había sobre él, que era el Imperio Romano. Habían situaciones que Pablo vivió donde verdaderamente no se podía en lo absoluto confiar en sí mismo, sino confiar en ¿quién? En Dios. Porque cuando uno es débil, cuando uno está en medio de una situación donde ni el cartón que logró obtener en la universidad, ni el salario que gana, ni la prenda de ese reloj de oro que tiene, ni el dinero guardado no sé dónde, le puede hacer nada, ahí es donde usted tiene que quebrar sus rodillas y ser débil, ser frágil y reconocer que nada de lo que tiene es suficiente para sacarlo de la situación en la que se encuentra. En conclusión, ya este es el último versículo. 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho el Señor, bástate mi ¿qué? Hermanos, por la gracia. Siempre Pablo decía, yo por la gracia de Dios soy lo que soy. Y yo llegué a ser el jefe en esta empresa por la gracia de Dios. Y yo llegué a comprar esto por la gracia de Dios. Y yo es tal cosa por la gracia de Dios. Todo es por la gracia de Dios. Reconocer eso no es de todo el mundo. Mucha gente, hermano, lo hace de una manera tan despectiva hacia Dios que dicen, ni Dios me tendió la mano cuando más lo necesitaba. No, nosotros todo lo que hacemos, tenemos, y aun cuando usted come y puede dormir y despertarse, ¿es por qué? Por gracia. Y que usted pueda en algún momento disfrutar algo y pasarlo bien, por gracia de Dios. Y que cuando esté en los momentos de más realización o satisfacción personal, donde en público usted pueda expresar que todo lo que usted ha llegado a obtener es por el Dios de la Biblia. A mí me ha llamado la atención de este artista, de este actor de cine, Denzel Washington. Ese hombre para mí es una bendición grande. Ese hombre cuando ha llegado a lo más alto de la fama, ahí se ha dedicado a predicar, se ha dedicado a enseñar y se ha dedicado a dar testimonio de Dios. Yo no sé el caso de Messi, pero Messi, aunque él nunca habla de Jesucristo, pero siempre está hablando de Dios, ¿no? Yo juego como juego porque Dios. Y a mí es que Dios me dio el mundial y yo siempre le estaba pidiendo a Dios que esto, y a Dios, y a Dios, y a Dios. Entonces, hermano, en el momento en que uno glorifica el nombre de Dios, es por pura gracia. Dice, bástate mi gracia, porque mi poder, le dice el Señor a Pablo, porque mi poder, ¿cuál poder? El de Dios, se perfecciona en la debilidad. ¿Dónde sabe usted realmente que Dios obra de manera gloriosa y maravillosa? Cuando usted tiene una necesidad en la que nadie puede sacarlo de ahí. Ahí dice el Señor, mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahí es donde puedes evidenciar de que yo estoy.
y que soy real. Por tanto, de buena gana, dice el apóstol, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea, en la medida que usted va confesando que es por su gracia, por su amor, por su misericordia, en la medida que usted lo va declarando, se va haciendo más fuerte, se va haciendo más firme. No hay principado, no hay potestad, no hay obra del diablo que lo mueva. Donde usted está, cuando usted en medio de su fragilidad reconoce la grandeza del Señor. Entonces, hermano, esta mañana, antes de irnos de aquí, de una manera sencilla, ahí donde usted está sentado, puede ser que no sea el lugar de lujo que queremos y que no tengamos todas las facilidades, pero esta palabra que he compartido lo está invitando usted aquí de manera sencilla a decirle: Señor, gracias por lo que tú me has dado, gracias por lo que tú me has permitido tener, gracias por llegar hasta aquí, hasta el día de hoy y poder disfrutar. Y gracias, Señor, por este problema que tengo con el vecino. Señor, gracias por este problema que tengo con mi compañero de trabajo. Gracias por esto y lo otro. Y en virtud de ese agradecimiento, Dios, no maldiga, no reniegue, no se dé contra las paredes. Solamente guarde silencio, que Dios tiene la respuesta. Vamos a inclinar un momento el rostro. Ahí donde usted está, con su rostro inclinado. Dice el apóstol Pablo: entonces, cuando soy débil, soy fuerte.